Hola, buenos días. Me llamo Heike Rogowski. Les hablo desde Alemania y queremos empezar con una serie de temas sobre bases de la fe cristiana. Me dirijo sobre todo al mundo hispano, a los que hablan español y mis amigos en Cuba. El primer tema que vamos a tocar es el tema sobre ateísmo, panteísmo y monoteísmo. ¿Quién de ustedes ya ha tenido experiencias con Dios y cuáles son? Cuando uno ha tenido experiencias con Dios, surge la pregunta de cómo es este Dios y qué está detrás de esta experiencia, es decir, hablando en términos generales, ¿quién es Dios y cómo es? ¿Hay un Dios específico o todos los demás no son dioses? ¿O es Dios de una forma para algunos y de otra muy distinta para otros? ¿Es Él como yo quiero que sea? Al final de cuentas, solo es importante que crea en algo, independientemente de lo que sea. O puedo llegar a una última certeza en lo que se refiere a la pregunta sobre Dios. A continuación quiero dar un panorama general de los tres conceptos más comunes con respecto a la pregunta sobre Dios. A grandes rasgos se trata de tres visiones o vistas del mundo. La primera es el ateísmo. Dios no existe. ¿Qué argumentos tienen las personas que no creen en un Dios? Uno no lo vive, uno no lo puede ver, uno no percibe nada de él, ni positivo ni negativo. Pero problemas de este punto de vista. Seguramente esto es uno de los argumentos más comunes que conocemos, ya que estamos habituados a tratar con las cosas que podemos ver. Claro, como por ejemplo la gente dice en general, solo creo lo que yo veo. No ves la electricidad, pero sí existe, ¿verdad? Sería importante tener en cuenta que este es un argumento de doble fila, ya que si Dios existe solo por las personas que desean que Él exista, también hay gente que desean que Él no exista. Para estos argumentos existen algunas razones. Si existe un Dios, me pediría cuentas de mis actos. Si existe un Dios, hay una última instancia que está por encima de mí, que me juzga, que probablemente me dirija y que tal vez también me pueda influenciar si yo me dé cuenta. Un escritor francés lo expresó de este modo. Yo tenía suficientes razones para desear que no existiera un Dios y por eso no existía para mí. Los dos deseos son posibles, que Dios existe o que un Dios no existe. El argumento de que Dios solamente existe porque el hombre así lo desea no demuestra nada en realidad, solo muestra que desde hace mucho sabemos que siempre ha habido personas que dicen que Dios existe y que han tenido experiencia con Él y otros que dicen que no existe. También el argumento de que solo creo en lo que veo tiene dos caras. Por un lado está el criterio de que solamente existe lo que es realmente lo que podemos ver, aunque también sabemos que el hombre tiene la necesidad por algo metafísico, algo en el más allá. Así la necesidad de beber implica que haya bebidas para apagar mi sed. Lo mismo con el hambre y que haya comida. Podría ser que la necesidad del ser humano
de algo eterno, infinito, es decir, Dios, también sea una realidad, ya que el ser humano ha tenido esta necesidad desde el principio de las culturas precolombinas. Lo vemos en las pinturas rupestres, en las cuevas, por ejemplo, y en otros lugares precolombinos. Y parece que también ha establecida una relación definitiva y inapelable hacia este ser que se llama Dios. Consecuencias de una visión ateísta del mundo. Si no existe Dios, entonces el hombre es la medida de todo. El hombre está en el centro de toda la vida. Pero ¿quién determina esto? ¿Yo? ¿Tú? ¿Gandhi? ¿Julio César? ¿Platón? ¿El presidente Trump? ¿Hitler o Stalin? Lo que sucede cuando las personas se toman a sí mismas y a la realidad palpable como punto de partida, se ha visto sobre todo en los últimos casos de Hitler y Stalin. Esta es probablemente una razón por la cual el ateísmo no está tan expandido hoy en día y justamente en los países orientales anteriormente rusos, la gente va a las iglesias mucho más que antes, también en la China. Cuando se pensaba que es opio para el pueblo, se había erradicado. Respuestas a la pregunta de los ateístas. Se ha tenido una experiencia con Dios, pero no lo reconoce porque se imagina a Dios detrás de esta experiencia. Podemos, por ejemplo, cuando nos acercamos a Dios, podemos decir que haya una paz increíble. La Biblia la llama una paz que el mundo no puede entender. Es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Y cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, viene esta paz a tu corazón y te tranquiliza y tú sabes, yo he llegado. Esto no se puede probar con experiencias empíricas o científicas, pero puedes abrir tu corazón para hacer esta experiencia y sentir a Dios y saber que estás conectando con la eternidad. Bueno, vamos a pasar al segundo punto. Dios está en la naturaleza y es parte del mundo. ¿Cómo creen ustedes que las personas llegan a esta conclusión? Hay cosas inexplicables en la naturaleza. La naturaleza se experimenta como algo hermoso y poderoso a la vez. ¿Quién no ha estado en la playa en una puesta del sol o caminando por los bosques y ver la naturaleza como todas las cosas se combinan y trabajan uno con el otro? O tomamos el cuerpo humano como algo inexplicable, un milagro cuando un bebé nace, por ejemplo. Son cosas en donde nos sentimos cerca de Dios. Pero hay problemas con respecto a este punto de vista. En la antigüedad, los dioses eran partes de este mundo. Y esto era bastante práctico, ¿no? Los dioses eran físicamente como los humanos y reaccionaban como humanos. Se enojaban, se enfurecieron y se enamoraban y eran bondadosos. Muchas veces habían peleas entre dioses y esto podía ser peligroso para ellos, ya que también eran mortales. Los germanos, por ejemplo, nuestra tribu, tenían una visión parecida. Al final de los tiempos habría un
ocaso de deidades en el cual dioses y humanos perecerían. En este sentido, los dioses son partes de este mundo y esto significa que existen y desaparecen con el mundo y si éste ya no está. La idea del panteísmo es parecida. Aquí el mundo está impregnado de Dios. Los humanos, los animales, las plantas, todo es Dios. Eso se encuentra en las culturas indígenas, por ejemplo. Independientemente de cómo se imagina uno el cielo de los dioses o el panteísmo, ninguno de los dos, al igual que el ateísmo, tiene respuestas con respecto a lo moral, es decir, en dónde está la instancia que finalmente decide. Si todo es parte de Dios, porque todos reconocen que es. Porque el hecho de reconocer que yo también soy Dios puede cambiar mi vida. Y si hay cambios en mi vida, ¿cuáles son? ¿Puedo yo determinar mi vida o el otro que también es Dios? Sabemos que cuando este mundo termina, con este mundo nuestra imagen de Dios va a terminar también. Esta idea del panteísmo no tiene algo que ver con la idea cristiana. Y ahora voy a presentarles el concepto del monoteísmo, el concepto que tienen las tres religiones grandes, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Dios está fuera del mundo o en el más allá. ¿Qué significado tiene esta idea? Dios no es parte de este mundo, Dios no depende del mundo y Dios creó al mundo. En el judaísmo, en el cristianismo y en el islam tienen esta idea con respecto a Dios. Desde un punto de vista bíblico, esto significa Dios ya existía antes del mundo. Dios existía aún después de que el mundo ya no existe. Y Él es creador de este mundo. Él no existe gracias al mundo. Él no existe porque el mundo existe. De hecho, es al revés. El mundo depende de Dios, ya que Dios creó al mundo. Él le dio la vida al mundo y por eso también se le puede quitar. Dios no necesita al mundo, pero el mundo lo necesita a Dios. Dios no necesita al mundo, pero el mundo lo necesita a Dios. Como Dios no es parte de este mundo, sino independiente de él, no está atendido a las reglas y formalidades del mundo, eso lo vemos. Dios hace muchas cosas que son supernaturales, que dentro del margen empírico, científico, no se puede explicar. Dios está fuera del mundo y es más grande que él, y por eso el mundo no lo puede asir. Por eso no es fácil reconocerlo, no porque se esconda, sino porque no es parte de este mundo. Solo podemos palpar y ver y reconocer algo que está dentro de nuestro sistema, de nuestro mundo. No podemos decir nada sobre algo que no se deja medir, experimentar empíricamente, volver a hacerlo o sentir que no es parte de nuestro mundo. En este sentido, están de acuerdo la Biblia y el ateísmo. Dios no es parte de nuestro mundo, con la diferencia de que la Biblia habla de un mundo en el más allá, mientras que el ateísmo se niega tanto a la existencia de un más allá como a la existencia de Dios. ¿Cómo se puede uno imaginar el más allá u otra dimensión? Cuando escribo en una pantalla con crayola, la crayola puede
extenderse en lo ancho y en lo largo. Como esta personita es una pequeña mexicana y es un imán. Atrás pega, por ejemplo, en la nevera o el refri. Nos damos cuenta que esta mexicana, cuando está pegada en el refri, la podemos mover para hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y la izquierda y derecha, pero no se puede mover hacia el centro, es decir, fuera. No se puede despegar. Y así es con nosotros. Nosotros estamos pegados a este mundo mientras que vivimos acá. Nos podemos mover al norte, al sur, al oeste y al este, pero no podemos entrar en la dimensión de Dios que es en el más allá, hasta que pasa nuestra vida y entramos en la eternidad. En la eternidad pasamos por esta barrera de estar pegado a este mundo y pasamos a la dimensión de Dios cuando estamos en pacto con Cristo, cuando estamos reconciliados con Dios. Dios nos permite de entrar en otra dimensión, ¿verdad? Sabemos de la matemática que hay más que dos dimensiones, que existen una tercera y cuarta dimensión que se puede describir como el más allá. No la podemos ver, pero esto no significa que no existiera. Como por ejemplo, no podemos ver la electricidad, pero sabemos que existe. Cuando tú tocas la electricidad, te vas a dar cuenta que existe. Si extiendo mi dedo hacia la crayola y la crayola tiene un toque mío, así es también con el toque de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios nos toca, no podemos ver a Dios, pero podemos sentirlo. ¿Has recibido el toque de Dios en tu vida? ¿Has sentido a Dios en tu vida? Si no, pide lo que entra en tu puerta, porque Él está tocando a tu puerta de la vida y dice, ábreme, porque yo quiero tocar tu vida. ¿Quién es Dios y cómo es para terminar? Como Dios vive en otra dimensión, no se le reconoce inmediatamente. Uno simplemente no se pregunta si Dios está detrás de las experiencias que he tenido en mi vida. Implicaciones con respecto a Dios. Dios habla a través de su creación. Y fíjate, estando en una playa en las vacaciones en Grecia, España, Italia, y ves la puesta del sol, qué maravilloso es esto. O caminar por el bosque en Alemania y ver cómo la naturaleza coincide una cosa con la otra, los animales, hasta el cuerpo humano, como es un milagro de Dios. Ver a un bebé nacer, eso es un milagro de Dios. Y Dios habla de su gloria a través de la creación. Dios también habla en la historia. Podemos entender que Dios ha hecho muchas cosas maravillosas en la historia. Claro, ha hecho también muchas cosas crueles en el nombre de la iglesia, pero iglesia no significa de ser automáticamente Dios. En la iglesia mucha gente se han empoderado del poder y han hecho cosas que no son divinas. Por eso es importante leer la Biblia y discernir las cosas que están pasando. Si Dios nos recomienda, nos dice en su palabra, en los 10 mandamientos de no matar, y vemos a gente que matan
no es en la voluntad de Dios y podemos estar seguros que no es la intención de Dios. Pero vemos también en la historia cosas maravillosas. Por ejemplo, en la historia de Alemania se cayó la muralla de Berlín. La muralla ha estado ahí 40 años y 40 años es un número bíblico. La gente en Alemania, su pueblo, las iglesias se han humillado y arrepentido y han clamado a Dios que se va a caer la muralla, y lo que no pareció posible, esto sucedió después de 40 años. Alemania del Este fue abierto y se cayó la muralla de Berlín. Un momento tan espectacular, tan divino, ¿verdad? Porque es la intención de Dios de reunificar pueblos, de reconstruir relaciones, que restaurar corazones heridos y llevar a la gente para vivir otra vez juntos uno con el otro. Dios también habla a través de nuestra vida personal, y cuando preguntamos a la cristianidad en todo el mundo, yo estoy segura que mucha gente nos puede comentar cómo Dios tocó su vida. Mucha gente han vivido un toque especial de Dios, y puede ser en muchas áreas de tu vida. Dios está ahí porque nos quiere tocar. Dios también está representado sobre todo por Jesucristo. Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. Es difícil y nuestra mente no puede captar eso. Pero Jesucristo dice: quien me ve a mí, ve al Padre. Esto está en Juan 14, versículo 9. Jesucristo es como una ventana por la cual podemos ver a Dios. Si queremos conocer a Dios de la forma en la que Jesús hablaba de Él, deberíamos conocer a Jesús. Él quiere que tengamos una relación personal con Dios, y Él nos quiere mostrar el camino al Padre. Con eso me quiero despedir para hoy. Saludos y nos vemos la próxima vez.